Bienvenidos a Leyendas por la Noche. Bienvenidos. Hoy les traigo el caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Ramírez nació en un matrimonio bastante conflictivo, violento y disfuncional. Su padre, un obrero y ex policía originario de Ciudad Juárez, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas y en especial al propio Richard. Cuando era niño, ese quedó inconsciente tras ser golpeado en la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque con su hermana Rosa, lo cual provocó que sufriera ataques epilépticos hasta su pubertad. Su adolescencia estuvo marcada con su relación con su primo Miguel Ramírez, Michael, un ex boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Ramírez numerosas fotografías en las que salía él cometiendo crímenes violentos, torturando, asesinando y posando junto con cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Además, Miguel le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba tácticas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Richard estuvo presente también cuando en 1970 o 1972 Miguel asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta, luego de una violenta discusión. Ramírez fue un joven problemático durante su adolescencia. A los 9 años comenzó a robar, más tarde a consumir drogas. En Texas, su estado natal, trabajó en un hotel. Solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión intentó violentar a una mujer que se encontraba sola en la habitación. Este hecho fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez, pero el matrimonio más tarde rehusó volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que no se presentaron cargos. Una vez ya establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pausas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas sin importar sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde sus propias manos, cables, cuchillos, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada sin dejar pistas, o matar sin ningún cuidado, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en la casa de sus víctimas, robándoles el dinero que dejaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Su detención. Richard Ramírez venía de visitar a su hermano en Austin. Una vez volviendo a Los Ángeles, vio su cara en la portada del periódico en una tienda de licores. Comenzó a correr y el propietario de la tienda llamó a la policía. Entró en un vecindario de latinos. Tuvo que correr por más de 30 minutos, ya que una multitud lo perseguía para acabar con su vida. Se sentó en el borde de una acera, esperando que la policía viniera a detenerlo. En ese punto, él ya sabía que su vida estaba acabada. Fue identificado inicialmente por los pasajeros de un autobús público. Preso del pánico, huyó e intentó sin éxito robar 2 vehículos. Fue golpeado por una barra de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir linchado por los ciudadanos. Tuvo que ser la propia policía que lo salvara del linchamiento. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 9 violaciones, entre las cuales se encuentran 2 a menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía, dando datos de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberación, un jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez. El 4 de noviembre fue ratificada la sentencia a 19 penas de muerte, la cual se supone que llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. En 1909 se declaró culpable de asesinato y violación de una niña de 9 años en un hotel. Se encontraron más pruebas de ADN en ese caso, lo cual hizo pensar que Richard no lo hizo solo o que simplemente estaba ahí, pero no hizo nada a la niña. Ramírez murió de cáncer de células B en el Hospital General de San Martín en Green Bay, California, en la mañana del 7 de junio del 2013, con 53 años de edad. Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. Dado que su matrimonio con el tiempo terminó y su esposa desapareció, su cuerpo no fue reclamado por nadie y fue cremado. La historia de Gregorio Cárdenas. Gregorio Cárdenas, también conocido como Modesto Flores, nacido en la Ciudad de México en 1915.
el daño neurológico, encefalitis temprana, fue factor decisivo para que mostrara un comportamiento anormal desde niño, especialmente crueldad hacia los animales. Desde los 15 años, como el hecho de matar pollos, poniéndolos en el quicio de la puerta y cerrando lentamente. Aunado a ellos, Cárdenas tenía dificultades para controlar su esfinge y llegó a sufrir enuresia hasta los 15 años. Pese a esta condición, demostró tener un alto coeficiente intelectual y fue un alumno destacado en su educación básica. Descrito por sus compañeros de escuela como un niño tímido, con la relación enfermiza con su madre, pero que llegaba a quemar el cabello de sus compañeras e incluso ofrecer dulces con excremento. A los 27 años, estudió química y debido a su alto desempeño estudiantil, obtuvo una beca de Petróleos Mexicanos para continuar con su formación académica y colaborar con la empresa paraestatal. Cárdenas cometió sus asesinatos entre agosto y septiembre de 1942, debido a lo cual se le considera como un asesino relámpago. El sobrenombre de estrangulador de Tacubaya se debe a que su residencia estaba ubicada en el famoso barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. El 15 de agosto de 1942 recibió en su casa a una adolescente prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González, apodada Berta. Después de tener relaciones sexuales con ella, Cárdenas la estranguló con un condón, la envolvió con un impermeable y enterró su cuerpo en su jardín, en una fosa de 1 metro de profundidad. En los días siguientes, asesinó a 2 prostitutas más. Inicialmente se identificó a la segunda como Raquel González León, de 14 años. Sin embargo, meses después se descubrió que Raquel González aún vivía y desde entonces se desconoce la identidad de la segunda víctima. Debido a la fuerte impresión por la noticia errónea, la hermana de González de León falleció por causas de un infarto. La tercera prostituta asesinada, de nombre Rosa Reyes Quirós, se negó a acostarse con él, intentó resistirse al ataque y finalmente perdió la vida. Después de asesinarla, practicó necrofilia con el cadáver y se cree que puede haber hecho lo mismo con todos los cadáveres de su jardín. Finalmente, Cárdenas asesinó a Graciela Arias Ávilas, de 21 años, alumna de la Escuela Nacional de Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México e hija de un reconocido abogado penalista mexicano, amiga de quien Cárdenas estaba enamorado, debido al rechazo amoroso de Graciela y a una bofeteada que le propinó por intentar versarla a la fuerza. El homicida la golpeó hasta la muerte en su automóvil. Después llevó el cadáver a su casa y durmió con él. Posteriormente la enterró en su jardín junto al resto de sus víctimas. Se calcula que pudo haber cometido más asesinatos, como el de la prostituta que fue hallada estrangulada en un hotel de la colonia Guerrero, un hotel que quedaba cerca de la casa de la madre de Gregorio, el cual frecuentaba a menudo, y que además que varias personas la vieron entrar por última vez con un cliente parecido a Gregorio. Después de asesinar a sus víctimas, Cárdenas les inyectaba una sustancia colorantes para que no fueran reconocidas por las autoridades, aunque también algunas fuentes dicen que experimentaba procesos de momificación con las víctimas, pero las investigaciones no descubrieron ningún signo de ello. Después de la desaparición de Graciela, supo que vendrían a interrogarlo, ya que varias personas lo habían visto por última vez con él durante una cita que tuvo antes de asesinarla en su automóvil, por lo que el 7 de septiembre se internó en un centro psiquiátrico en la calle de Primavera en Tacubaya, explicando a los doctores que había perdido la razón. Un día después llegó un oficial al hospital e interrogó a Gregorio sobre la desaparición de Graciela. En 15 minutos de interrogatorio, Gregorio admitió el asesinato y mencionó que el cuerpo estaba en el jardín de su casa. Después de entrar al jardín, notaron cómo sobresalía un pie de la tierra, para después no solo encontrar el cuerpo de Graciela, sino 3 cuerpos más. Después, Gregorio, siendo llevado a la delegación bajo arresto y redactando su propia declaración, aceptó los cargos, aunque años después los negaría, justificando que todo era una conspiración en contra por sus enemigos en el sindicato petrolero. Mientras la defensa decía que Gregorio era inimputable por problemas mentales, los detectives hallaron en las escenas del crimen un diario donde encontrarían las notas donde se arrepentía de haber asesinado a Graciela, la descripción de los homicidios y cómo cometía actos de necrofilia con los cuerpos.
incluso varias fotografías de cadáveres vestidos como geishas, con las que más tarde intentarían probar su enfermedad mental. Le dictaron auto de formal prisión y enviaron al Palacio de Lecumberri, en el pabellón para enfermos mentales, aunque un día después sus abogados lograrían que fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda, los psiquiatras con terapias electroconvulsivas, y luego declararlo mentalmente competente. 2 años después escaparía del manicomio para huir a Oaxaca, para luego ser reaprendido mientras que ejercía de maestro rural y ser encarcelado por segunda vez en el Palacio de Lecumberri. Dentro de la prisión comenzó su carrera de derecho, mientras que su madre le llevaba 200 libros de la carrera y un órgano dentro de su celda y ayudaba a otros reos con sus problemas legales. A la vez, realizó más de 70 pinturas, como un mural en la penal de Reclusorio Oriente, y vender revistas donde relataba los crímenes de diferentes reos de la penal. También ahí conocería a su segunda esposa y tendría 4 hijos con ella dentro del mismo penal. El 8 de septiembre de 1976, el presidente Luis Echeverría lo convertiría en una celebridad por su supuesta rehabilitación social y al concederle un indulto presidencial, y el juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Gregorio Cárdenas no fue legalmente responsable de su delito por enfermedad mental hace 34 años atrás y sería puesto en libertad, donde terminaría su licenciatura en Derecho. Tiempo después sería invitado a la Cámara de Diputados, donde sería presentado como un ejemplo de un criminal rehabilitado y poder incorporarse a la sociedad. Sería homenajeado y ovacionado como un gran ejemplo para la sociedad mexicana. Hasta incluso tenía planes para dedicarle una estatua en su honor. También fue invitado a exponer y vender sus obras en diferentes lugares. Hubo una obra de teatro llamada El Criminal de Tacuba, la cual fue demandada por Gregorio por mostrar escenas de asesinato y referencias a su sexualidad por las imágenes de geisha que descubrieron en su casa en 1942, y él ganó la demanda. Gregorio Cárdenas moriría en 1999 por causas naturales a los 84 años de edad. De Francisco Guerrero Pérez, el primer asesino serial de México. Francisco Guerrero Pérez, conocido como el Chalequero, fue el primer asesino serial de México, del cual se tuvo un registro, aunque no fue el primer asesino serial mexicano. Este título les corresponde a Felipe Espinosa, quien radicaba en Estados Unidos, y el cual ya tenemos un video en este canal, que se los dejaré aquí arriba. Francisco mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888, y una última, una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era. En 1908, su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de la época y de actualidad lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano, o del Río Consulado, o el degollador del Río Consulado. Guerrero era un asesino organizado, misterioso, motivado por el odio y sedentario. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre, en alguna parte del Bajío, en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante, y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, decidió emigrar a la Ciudad de México, donde comenzaría a laborar como zapatero. Guerrero, que jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia ni sus asesinatos. Aún así, estuvo casado, procreó 4 hijos con su esposa llamada María y otros más extramatrimoniales, y tuvo muchas amantes, las cuales llegaron a mantenerlo. Barba Azul llegó a tener todo un harén de meretrices a su servicio. Se cree que pudo ejercer como proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que se pudo ver alardeando de sus crímenes en el barrio. Vivía en la colonia de Peraldillo y todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Paradójicamente, Guerrero se declaraba católico, devoto de la Virgen de Guadalupe, y contaba orgulloso de haber sido en su infancia sacristán. Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. La gente lo llegó a describir como guapo, elegante, galán y pendenciero. Poseía una muy marcada personalidad psicopática,
pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de la ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, una persona carismática, de ahí de sus muchos amantes. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de personalidad, personalidad antisocial o personalidad narcisista. Lo describían como tranquilo y callado, y ponía mucha atención a su cuidado personal. Es fácil intuir que por su trastorno de personalidad y misoginia fue producto del rechazo maternal durante su infancia, que generó en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o representó el patrón de violencia contra las mujeres, un padre golpeador. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba a sus víctimas la imagen de su madre. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto, sí hacía uso de ellos. Posteriormente, las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulamiento o degollamiento, y finalmente, por razones que aún no están muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres en el río Consulado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador, el cual sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban: hay un chalequero inglés. Su primera detención, de 1980 a 1988, durante el Porfiriato, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas, comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos, José Montoya, Eulalia González, Lorenzo Urrutia, de una de sus víctimas llamada Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una mujer pobre, dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violentada y degollada. Su cadáver se encontró a la orilla del río Consulado. La última vez en que se había visto con vida, se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces, Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo del arrabal, pero al verse atrapado, negó todos sus crímenes. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a la pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Uluria. En 1904, por error, recibió el indulto. Pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de la anciana, que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que sus otras víctimas. La mujer apareció degollada en la orilla del río Consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esa ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y del asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y ocultó. Entre los matorrales atestiguó todo lo ocurrido. Además, dos mujeres hermanas de apellido Solorio vieron a Guerrero limpiándose la sangre de los brazos, cara y torso con agua del río a unos pocos metros del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2,000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a la pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como causa de su muerte.
y otras indican que falleció de una contusión craneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Jamás mostró arrepentimiento por sus crímenes. Felipe Espinosa, Felipe Nerio Espinosa Chávez, nacido en 1836 en el condado de Fremont, Nuevo México, Estados Unidos. Fue un mexicano rebelde, contrario a la ocupación de los Estados Unidos en Nuevo México, y asesino serial. Oficialmente es el primer asesino en serie de nacionalidad mexicana del cual se tenga registro, adelantándose 20 años a los crímenes de Francisco Guerrero, suscitados entre 1800 y 1908. Felipe nació en 1836 en el seno de una familia pobre, constituida por el matrimonio de Pedro Ignacio Espinosa y Gertrudis Chávez y varios hijos. Nació en Veracruz, México, pero según otras fuentes era oriundo del condado de Río Arriba en Nuevo México, por ese entonces aún territorio mexicano. Pese a las condiciones adversas, Felipe Espinosa creció como una persona funcional. Como el gran común denominador de la población mexicana en esa época, era un mestizo, casta, predominante, aunque cabe señalar que el sistema de castas fue abolido en México tras su independencia. Los prejuicios sociales a este continuaron teniendo gran peso en la sociedad, analfabeto, católico y dedicado a las labores del campo. Bajo el sistema productivo de subsistencia, se casó y procreó hijos, 2 por lo menos. Según explica Robert Russell, criminólogo, todos los asesinos seriales concuerdan con el hecho de tener antecedentes de violencia en la infancia. Esos individuos crecen como individuos neuróticos, patológicamente incapaces de lidiar con el estrés e inestables con tendencia a la agresión y a la perversión. Como producto de su incapacidad para correlacionarse de una manera sana, comienza a proyectar su frustración hacia terceros. De esa manera empieza a idear fantasías sádicas en donde descarga sus ímpetus reprimidos en un objeto de proyección. En algún punto, entre 1848, año que finalizó la guerra contra Estados Unidos, y 1863, Felipe Espinosa vivió su detonante. Su casa fue atacada por los estadounidenses. En dicho ataque, 6 miembros de su familia, muy posiblemente entre ellos su esposa o su hija, o quizás ambas, fallecieron. Existen 2 versiones al respecto. Según la primera, la casa Espinosa fue bombardeada accidentalmente por la Marina estadounidense. Por su parte, la segunda versión maneja que la casa fue atacada por un grupo militar o paramilitar de estadounidenses que violentaron y asesinaron a las mujeres. Como fuera que haya sido, esto naturalmente despertó en él el odio visceral hacia los estadounidenses. Basándose en la descripción anteriormente citada por Russell sobre los asesinos seriales, sale a reducir que Felipe Espinosa fue un asesino serial típico, hasta cierto punto, ya que el detonante no tiene que ser un evento traumático. Además, la perspectiva de la segunda versión sobre la posibilidad de que los crímenes de Espinosa no describían un carácter serial, sino más bien que fuera una respuesta bélica, una posible insurgencia. Oficialmente, se describe a Felipe Espinosa como un asesino misionero, nómada, motivado por el odio racial y que asesinaba en grupo. La primera víctima fue asesinada en mayo de 1863. Fue descuartizada y su corazón fue sustraído. Junto con su hermano José Vicente Espinosa, asesinó a 32 estadounidenses, tanto hombres como mujeres. Ejecutaba con arma de fuego y supuestamente descuartizaba a sus víctimas, disponiendo los cadáveres en una clara intención de llamar la atención. Supuestamente, Felipe Espinosa envió varias cartas al, por ese entonces, gobernador de Nuevo México, John Evans. En la primera, amenazaba con asesinar a 600 gringos, 100 por cada uno de sus familiares muertos. En otra misiva, exigía inmunidad para él y toda su familia, que se le pidiera perdón públicamente y se le otorgaran 20 kilómetros cuadrados, los cuales estarían fuera de la jurisdicción de las autoridades. De no cumplir sus demandas, mataría 500 gringos más, aparte de los 600 ya condenados. A finales de 1863, se encomendó una excursión de captura o ejecución constituida por 3 soldados al aventurero Tom Tobin
ya antes había implementado varios esfuerzos para aprender a los hermanos Espinosa, pero nada había resultado. Tobin logró lo que hasta ese momento había sido imposible. Encontró el campamento de los forajidos. Se desató un tiroteo entre ambos bandos, en el cual los dos hermanos Espinosa perecieron. A ambos se les cortaron las manos y la cabeza post-mortem, las cuales fueron llevadas a Frost Garland ante el gobierno para dar testimonio de la muerte de los asesinos. Se desconoce cuál fue el destino final de los restos mortales de los Espinosa. Hasta la fecha, viven descendientes de Espinosa que están convencidos que su antepasado fue satanizado por las autoridades y la prensa de la época. Recientes investigaciones han apuntado a la teoría que los crímenes imputados a Espinosa pudieron haber sido falsas inculpaciones por el gobierno estadounidense en Nuevo México para justificar su ejecución. Óscar García Guzmán, conocido como el monstruo de Toluca. Óscar es un asesino en serie mexicano. Fue identificado por primera vez como sospechoso de la desaparición de una compañera de la universidad en octubre del 2019. El 30 de octubre de ese año, tras un cateo en su casa de Villa Santín, Toluca, Estado de México, fueron encontrados los cuerpos estrangulados de 3 mujeres, 2 de ellos enterrados en el patio trasero de la propiedad, abajo de una perrera y uno más en el baño. Fue detenido tras permanecer prófugo por poco más de un mes, el 6 de diciembre del 2019. Tras su captura, aceptó haber asesinado no solo a 3 mujeres encontradas en su casa, sino que declaró también había matado a una 4ª mujer y al padre de esta en el 2012 en Oxotepec, Estado de México, así como su propio padre, que había asesinado con tan solo 16 años de edad. Puede ser considerado como un asesino odenista motivado por el control organizado y sedentario. Fue condenado por la Fiscalía General del Estado de México a prisión. Anteriormente había sido condenado a 12 años en septiembre de 2021 por el delito de agresión sexual. Sin embargo, tras más investigaciones, fue condenado a 17 años adicionales por su responsabilidad en la desaparición de una mujer. Finalmente, el 31 de marzo del 2020, recibió otra condena por 62 años más. Tras ser declarado culpable por el asesinato de una mujer de 23 años, la suma total de sus 3 condenas es un total de 91 años en prisión. Se sabe poco de la vida de Óscar García antes de sus crímenes. Se teoriza que su padre había ejercido violencia sobre su madre y él, cuando era pequeño, declararía que desde su juventud él trabajó con la idea de matar. Paradójicamente, y a diferencia de otros asesinos seriales, también mostró interés y apego por los animales. Para el momento de su captura, tenía como mascota a 2 perros y un gato. Durante su fuga y tras su captura, mostró reiteradamente preocupación por ellos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo. Oye, ¿mis mascotas? Ahí están, nada más que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya... En opinión de la doctora Feggy Ostrowski, su inclinación por los animales podría estar dado por el narcisismo patológico, en donde él se ve a sí mismo como un protector. Al cuidar de los animales, él puede ejercer este papel sin resistencia alguna por parte de sus protegidos. La especialista lo considera como un psicópata narcisista, ávido de atención. Otras afinaciones que tuvo fue el Krav Maga, disciplina que practicó activamente al menos 4 años, llegando a fungir como un instructor. El death metal y el satanismo y las historias de asesinos seriales a quienes dijo admirar por su inteligencia. Vivía solo desde hace años, aunque dependía económicamente de su madre. Según declararían sus vecinos, era un hombre tranquilo, nunca hablaba con nadie y siempre vestía de negro. Para el momento de su captura, estudiaba psicología en la universidad local de Toluca. La primera víctima de Óscar García había sido su padre. Lo asesinó siendo aún menor de edad en el 2016. Fue una llamada telefónica con su madre realizada desde prisión en enero del 2020 que reconoció ese crimen. No sé si te enseñaron la grabación y todo. O sea, todo lo que dije, pues es neta. O sea, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? O sea, si yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero... Sus siguientes víctimas fueron mujeres, identificadas solo como Mónica y el padre de esta, que se conocieron el 10 de septiembre de 2012.
en una preparatoria de Oxtepec. Él rápidamente mostró interés por ella, siguiéndola hasta su casa. Un día decidió allanarla, pero la casa no estaba vacía. Estaba el padre de Mónica, identificado como Tomás. Estaba ahí. Tras ser descubierto por este último, Oscar decidió asesinarlo. Lo apuñaló en repetidas ocasiones y posteriormente lo remató con un hacha. Se sentó a esperar a la hija y aún con los restos del padre en el domicilio, cuando esta llegó, la sometió violentamente con sus habilidades de Krav Maga. La mantuvo con vida cerca de 2 semanas, tiempo en que la agredió sexualmente y torturó. Terminó matándola a golpes 2 días antes de su cumpleaños. Descuartizó el cuerpo y dispuso el resto en cajas de cartón, que tiró en un barranco en el Mirador, Huixquilucan, Estado de México. La siguiente víctima del monstruo fue Adriana González Hernández, de 27 años de edad y estudiante de psicología de la Universidad Insurgentes de Toluca, quien desapareció el 24 de marzo del 2017, después de salir de su casa del barrio El Ranchito, Toluca de Lerdo. Según aclaraciones de la familia, Adriana, unos días antes de su desaparición, ella había presentado a Oscar García como su novio en una reunión familiar. La quinta víctima fue Marta Patricia Navas Otero, de 25 años, criminóloga y estudiante de leyes. Desapareció el 9 de febrero del 2019 en Huixquilucan. Desde meses previos a su desaparición, Patty le había expresado a su familia preocupación porque sentía que alguien la seguía. Se quejó particularmente que había visto varias veces una camioneta negra, aparentemente rondándola. Se sabe que Oscar García conocía a la familia de Nava, ya que la madre de este era su vecina. Tras su desaparición, el último sitio donde se detectó la conexión del celular de Patty fue en la cercanía de la casa de Villa Santín. Se sabría que había estado cautiva en el sitio, dopada con ribotil durante varios días hasta su muerte, en el mismo mes de su desaparición. La última víctima fue Jessica Guadalupe Jaramillo, de 23 años, estudiante de psicología en la Universidad de su asesino. Desapareció el 24 de octubre del 2019, después de salir de su casa de la colonia 5 de Mayo, en Toluca de Lerdo. Desde meses previo a su desaparición, Oscar García había comenzado a acosarla. Tras su desaparición, la familia de Jessica sospechó antes que nadie de Oscar. Acudieron a su casa en varias ocasiones. Repetidamente, se negó a haberla visto y terminó amenazándolos para que los dejaran de molestar. Lejos de parar, miembros de la familia se plantaron fuera de la casa durante 4 días entre el 26 y el 30 de octubre. Legalmente, la policía no podía entrar sin la orden del juez. Esta tardó días en llegar, pese a que los familiares aseguraron que llegaron a ver a Jessica a través de las ventanas de la casa. El 30 de octubre, al final llegó la orden. Ese mismo día, antes de que llegara la policía, el asesino salió de su casa y ya no volvió. Cuando la policía entró al domicilio, se encontraron el cuerpo estrangulado de Jessica en el baño. Había sido asesinada algunas horas previas al hallazgo. Mis 3 opciones son estas. Escúchala. Sí. Pero no sientas gacho. Hay de 3 sopas: o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo. Pero es lo único que hay para mí, va. Ay, hijo. Es lo que hay. Nos encontramos en Querétaro, donde en los años 90, para ser exactos, en la madrugada del 24 de abril de 1989, se tiñó de sangre. Imagina que tienes una vida perfecta y maravillosa, donde todas tus metas se han cumplido. En la juventud fuiste una reina de belleza y adulta te casaste con alguien estable y de buen trabajo. Tienes 3 hijos y vives en una casa cómodamente. Bien, así vivía Claudia Mijangos. Se creó una familia funcional de clase media. En la juventud fue nombrada reina de belleza. Luego de graduarse en comercio, se casó con Alfredo Castellanos. Tuvieron 3 hijos. Después de la muerte de su padre, la familia heredó una cantidad considerable de dinero y se mudó a la ciudad de Querétaro. Allí, los 3 niños fueron matriculados en una escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, donde Claudia Mijangos trabajaba como profesora de catecismo. Más tarde, abrió una tienda de modas en el centro. A finales de la década de los 80, Claudia y su esposo Alfredo comenzaron a desarrollar problemas matrimoniales. Claudia comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. Según familiares y amigos, la pareja asistió a terapia matrimonial con el doctor Jaime Flores. El doctor Flores afirmó que la aparente lucha de poder dentro del matrimonio era irreconciliable. Poco tiempo después, Claudia se obsesionó con un sacerdote llamado Ramón, otro profesor del colegio Fray Luis de León. Claudia y Alfredo se separaron en 1989.
cuando Claudia tenía 33 años, comenzó a experimentar severos ataques psicóticos en los meses anteriores a los asesinatos. Según los informes, esos ataques involucraron alucinaciones de demonios y ángeles que dejaron a Claudia atormentada psicológicamente. El 23 de abril de 1989, el esposo de Claudia recogió a sus hijos de una kermés de la escuela y los llevó a la casa de Claudia. Allí, Castaños y Claudia entablaron una intensa discusión. Él le reclamó sobre el padre Ramón y manifestó su deseo de volver a estar juntos. Furiosa, Claudia defendió al padre y rechazó el deseo de Castellanos de revivir su relación. Antes de irse, Claudia amenazó a Castellanos diciéndole que lo iba a lamentar. Después de cerrar la puerta atrás de él, Claudia subió las escaleras para arropar a sus hijos en la cama y se fue a dormir. Unas horas más tarde, el lunes 24 de abril de 1989, alrededor de las 4 de la mañana, Claudia se despertó con fuertes voces en su cabeza. Dijo que las voces dijeron que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada, Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien le pidió a Claudia que se calmara. Verónica prometió ir por la mañana para ayudarla. Tras la llamada, Claudia se levantó de la cama, se vistió y fue a la cocina, donde tomó 3 cuchillos mientras sus hijos aún dormían. Cerca de las 5 de la mañana, Claudia comenzó la mayor tragedia, por la cual fue condenada con 30 años de prisión. El 24 de abril del 2019 fue liberada de la cárcel. Fue recogida del centro penal por una supuesta sobrina. Según reportes periodísticos, fue trasladada a una residencia psiquiátrica en México. Su casa en Querétaro continúa abandonada. En la actualidad se desconoce el paradero real de Claudia, pero su casa sigue ahí, la cual los vecinos dicen que por las noches se siguen viendo a los niños asomándose por las ventanas, se escuchan ruidos, voces. En la red puedes encontrar varios de estos videos. Recuerda que si nos quieres compartir una de tus leyendas favoritas o una vivencia que te haya ocurrido, me la puedes compartir y yo con gusto la daré a conocer por este medio. Si fue de tu agrado este video, por favor, comparte y regálame un like, que eso motivará a que sigan los miedos. Y recuerden, por favor, uno nunca sabe cuando en realidad está solo.